Tengan ustedes muy buenas noches, distinguidos estudiantes. Quiero aprovechar también esta situación para hacerles llegar un saludo fraternal, un saludo cordial a cada uno de ustedes. Yo sé que estamos pasando por una situación crítica a nivel mundial, a nivel nacional y también a nivel departamental. La única recomendación que les puedo dar, queridos estudiantes, es mantener siempre una mente positiva. Cuando nosotros tenemos una mente positiva, cuando controlamos nuestros niveles elevados de ansiedad, cuando controlamos el estrés o cuando controlamos también los pensamientos irracionales, nuestro sistema inmunológico empieza a fortalecerse, empieza a sostenerse más fuerte, ¿no? Nuestros linfocitos T y nuestros CD4, que son los soldados que protegen a nuestro cuerpo, dependen mucho de nuestras emociones. Entonces, siempre, queridos estudiantes, mente positiva. Y si es que nuestro sistema inmunológico está fortalecido, ninguna enfermedad va a poder ingresar a nuestro cuerpo, ¿no? Es la mejor protección que podemos tener, ¿no? Una buena salud mental junto a una buena alimentación. Bueno, efectivamente, queridos estudiantes, no estamos pudiendo todavía acceder a clases presenciales, pero nos vamos a valer de los medios tecnológicos para poder llegar a ustedes y poder analizar o dar un pequeño pantallazo de lo que es la psicología evolutiva y del gran mundo que es la psicología del desarrollo humano, ¿no? Bueno, cabe aclarar que cuando retornemos a nuestras actividades cotidianas, presenciales, vamos a repasar esta situación, vamos a resolver algunas consultas y algunas dudas. Queridos estudiantes, ya en el transcurso de estos días estamos decidiendo qué plataforma virtual vamos a utilizar. Eso se va a coordinar con las autoridades para ver si vamos a seguir manejando lo que es el eCampus o en este caso el Classroom, y también acompañado de algunos medios tecnológicos, ¿no? Y eso ya los voy a ir comunicando ya en nuestro grupo de WhatsApp. Bueno, en esta oportunidad quiero un poquito introducirme a lo que es la psicología del desarrollo humano. La anterior actividad que les di sobre el cuestionario, bueno, ha ido en este caso ayudando a que ustedes vayan analizando, vayan reflexionando y vayan interrogándose sobre la importancia de la psicología del desarrollo humano en el ámbito de la salud, ¿no? Y cuál la importancia prácticamente de nuestras emociones relacionado a la salud, ¿no? Primero vamos a ver lo que es el desarrollo humano en la actualidad. La psicología del desarrollo humano, queridos estudiantes, es una ciencia, y como ciencia es dialéctica. Esto quiere decir que está en constante movimiento, en constante actualización, ¿no? Es decir, prácticamente se ha ido avanzando en la tecnología para estudiar de mejor manera lo que es el desarrollo humano. A ver, si nos remitimos a unos 20 años atrás, y ustedes pueden preguntar a sus papás, bueno, la mamá embarazada y tenía que ir a sus controles respectivos, ¿no? Y tenía que ir a la ecografía en compañía del papá, ¿no? Iban donde el médico sacaba la ecografía y bueno, les decía, ¿no? De que, a ver, observen la pantalla, aquí están las piernitas, aquí están los bracitos, aquí está la carita, aquí están los ojos, la nariz, etcétera, del feto. Pero en un momento preciso no se veía nada. Pareciera que el único que podía observar las partes físicas del feto era el médico, ¿no? Y los papás, para no quedar mal, bueno, efectivamente aseveraban lo que decía el médico, ¿no? Y bueno, era así. ¿Y esto se daba por qué? Porque todavía las imágenes en la ecografía eran totalmente borrosas, ¿no? Pero si nos remitimos a la actualidad, 2020, ya contamos con una tecnología totalmente pues avanzada, ¿no? Estamos hablando de resoluciones
de más de 1080 megapíxeles. Estamos hablando de resoluciones 10D, 15D, etcétera, donde prácticamente se ve de manera pues clara el rostro, la estructura física corporal del feto, ¿no? Y ahora, este tipo de avance tecnológico permite pues a los que estudiamos la psicología del desarrollo humano y también a los científicos estudiar de mejor manera, tanto en las dimensiones físicas, cognitivas y psicosociales del ser humano, ¿no? Entonces, estas herramientas que se van dando en el avance tecnológico permiten estudiar de mejor manera la psicología del desarrollo humano, ¿no? Entonces, estamos en una dialéctica constante, de que a un tiempo ya vamos a poder analizar de mejor manera, por ejemplo, todo lo relacionado a la evolución del ser humano desde el vientre materno. Importancia del estudio de la psicología del desarrollo humano. Porque es importante que nosotros conozcamos las características físicas, las características cognitivas y las características psicosociales de los seres humanos. Es importante porque a partir del conocimiento de las características, queridos estudiantes, nosotros podemos plantearnos estrategias para tratar con cada una de las personas en la vida, ¿no? Y más aún, en el caso de ustedes, cuando sean profesionales en el ámbito de la enfermería, conocer las características del ser humano les va a permitir interactuar de mejor manera con el paciente. Les va a permitir entender y comprender sus emociones y sentimientos. Y es ahí donde ustedes les van a poder ayudar cuando el paciente presente algunos sentimientos negativos o emociones negativas, ¿no? Entonces es muy importante. Y lo que quiero también aclarar es que cada etapa del desarrollo humano es un mundo diferente, queridos estudiantes. No es lo mismo hablar de un adolescente que de un niño. No es lo mismo trabajar con un adulto temprano que con un adulto tardío. Cada etapa del desarrollo humano es un mundo distinto, ¿no? Diane Papalia nos dice de que el desarrollo humano se relaciona con el estudio científico de las formas de cómo cambian las personas. Desde la concepción, es decir, desde la unión del espermatozoide con el óvulo y la formación de la primera célula viva, que es la mórula, hasta el momento de la muerte, porque la muerte también es una etapa evolutiva del ser humano, ¿no? Cambios en el desarrollo humano. El estudio del desarrollo humano está basado en dos aspectos importantes, en dos cambios fundamentales: cambios cuantitativos y cambios cualitativos. Dentro de los cambios cuantitativos que presenta el ser humano están, por ejemplo, el desarrollo físico que se va dando en el ser humano, ¿no? El cambio en su estructura corporal física. También está el tema de la altura, el peso, etcétera, ¿no? Decimos cuantitativo porque es algo objetivo, tangible, visible, ¿no? Y también tenemos los cambios cualitativos. Cuando hablamos de cualitativo nos referimos a algo más subjetivo, ¿no? Y dentro de los cambios cualitativos tenemos lo que son las dimensiones, por ejemplo, cognitivas, relacionadas al aprendizaje, el cómo aprendemos. Es el estudio de los procesos mentales superiores, la atención, la concentración, la memoria, los sentimientos, la concentración, etcétera, ¿no? Y también están los cambios psicosociales, es decir, el relacionamiento social que nosotros tenemos con nuestro entorno y con nuestro contexto, que también van sufriendo cambios en el transcurso de nuestra vida. Dimensiones para el estudio del desarrollo humano.
queridos estudiantes, nosotros vamos a estudiar cada etapa evolutiva del ser humano en sus tres dimensiones. Acuérdense eso, tres dimensiones. Dimensión física, dimensión cognoscitiva y dimensión psicosocial. Siempre vamos a estudiar las etapas evolutivas en estas tres dimensiones, ¿no? Efectivamente, si nos remitimos a unos 10 años atrás, se estudiaba el ser humano solamente tomando en cuenta la dimensión física, ¿no? El desarrollo físico, pero no se consideraba lo que es lo cognoscitivo y lo que es lo psicosocial. Pero en la actualidad al ser humano se lo estudia en sus tres dimensiones, ¿no? Dentro del desarrollo físico vamos a estudiar, por ejemplo, todo lo que es el desarrollo físico del ser humano, el cómo se va desarrollando en el transcurso del tiempo. También vamos a ir analizando lo que es la talla, el peso, algunos hábitos de salud, efectivamente. Yo soy psicólogo, queridos estudiantes, no soy médico, pero vamos a ver algunos aspectos anatómicos y también fisiológicos. Efectivamente, todo lo relacionado a lo anatómico lo van a ir profundizando en la asignatura de anatomía, ¿no? Pero nosotros vamos a ver algo básico. Dentro del ámbito cognitivo vamos a estudiar todo lo relacionado al aprendizaje, ¿no? Todo lo que es la atención, la concentración, la memoria, los pensamientos de la persona, del ser humano. ¿Dónde almacenamos la información que prácticamente recibimos del entorno, ¿no? Entonces esos aspectos los vamos a ver dentro del ámbito cognitivo. También vamos a ver el tema del lenguaje en el ámbito cognitivo. En el ámbito psicosocial, en la dimensión psicosocial, vamos a ir viendo aspectos psicológicos como la autoestima, las emociones, ¿no?, de la persona, y aspectos sociales como por ejemplo las redes sociales que se van dando en cada etapa evolutiva del ser humano. Es necesario, perdón, espero que no tenga coronavirus, ¿sí? Bueno, es necesario, queridos estudiantes, poder comprender algunos conceptos básicos, y es por eso que les planteo un glosario de conceptos que vamos a ir utilizando en el transcurso de la presente gestión, a partir del avance que vayamos dando en nuestra asignatura. Algunos conceptos básicos, como por ejemplo, ¿qué es la personalidad? La personalidad, según el diccionario psicológico, queridos estudiantes, es el conjunto de las características físicas, genéticas y sociales que tiene un individuo. Cada uno de nosotros, queridos estudiantes, es un mundo diferente. Y nuestra personalidad, nuestras características físicas, genéticas y sociales nos caracterizan, nos diferencian de las demás personas. La conducta. La conducta es el comportamiento que nosotros tenemos ante distintas situaciones en la vida, ¿no? La autoestima es la autovaloración que hacemos de nosotros mismos. ¿Nos valoramos? ¿No nos valoramos? Es un aspecto que prácticamente uno internamente lo va analizando. El autoconcepto, queridos estudiantes, es la autodescripción que hacemos de nosotros mismos. Es la construcción cognitiva de nuestro yo. Y el autoconcepto es la base de la autoestima. Si nuestro autoconcepto es positivo, nuestra autoestima va a ser positiva. Y si es que nuestro autoconcepto es negativo, nuestra autoestima también va a ser débil, ¿no? La identidad. La mayor parte de ustedes, queridos estudiantes, deben estar entre sus 17, 18 años, ¿no? Están en la etapa límite de la adolescencia con la adultez temprana. Entonces, en esta etapa de la adolescencia, ustedes ya han ido consolidando lo que es su identidad. ¿Y cómo sabemos que hemos consolidado nuestra identidad? Respondiendo a dos preguntas fundamentales. ¿Quién soy yo y qué es lo que quiero hacer en mi vida? ¿No? La ansiedad. La ansiedad en una etapa inicial
es normal. La ansiedad nos protege de los peligros y de las amenazas. Pero si en este caso nosotros empezamos a preocuparnos por situaciones o acontecimientos que todavía no han llegado y no son comprobados, y empezamos a tener síntomas fisiológicos, esto ya se convierte en una patología o en un trastorno, ¿no? La depresión. ¿Quién no ha hablado en algún momento de la depresión? Pero a veces confundimos nosotros entre lo que es la depresión y la tristeza. No, no es lo mismo. La tristeza es un síntoma, es un síntoma de la depresión. La tristeza es normal. Cuando nosotros perdemos a un ser querido, cuando pasa algo malo a una persona que apreciamos, pues nos sentimos tristes, ¿no? Pero si esa tristeza ya pasa el límite del un mes y medio o 2 meses, puede convertirse ya en una depresión, ¿no? Y la depresión ya es prácticamente un trastorno emocional que, que nos afecta a nuestro diario vivir. Cuando un estudiante está deprimido, por ejemplo, ya no va a pasar clases, se aísla de sus compañeros, deja de comer, etc. Entonces ya es un trastorno. El trastorno es algo patológico, ¿no? Como, por ejemplo, a ver, la tristeza es normal, como les decía, pero si esa tristeza ya se vuelve una depresión, quiere decir que ya ha pasado de algo, de un aspecto normal a una patología, algo que te afecta toda, ya en varias áreas de tu vida, ¿no? La psicología es el estudio de los procesos mentales de las personas, ¿no? Y este estudio lo realizamos en sus tres dimensiones: física, cognitiva y psicosocial. ¿Qué es la actitud? La actitud es la forma de actuar de una persona. Es el comportamiento que emplea un individuo para hacer las cosas. Y las actitudes nos caracterizan, ¿no? En un momento preciso. La aptitud, muchas veces confundimos entre actitud y aptitud. La aptitud con P es la habilidad o postura que poseemos para efectuar una determinada actividad, ¿no? Es esa capacidad o destreza que tenemos para poder desempeñarnos, ya sea en las áreas del deporte, de la cultura, del arte, etcétera, ¿no? La palabra aptitud proviene de, del latín aptus, que significa capaz para, ¿no? Entonces es muy importante. Antes se utilizaba lo que es la vocación, ¿no? El concepto de vocación. Pero ahora ya no se utiliza vocación, sino se utiliza aptitud, ¿no? Que tienes capacidad para algo. La habilidad es algo innato. Se dice que es innato porque heredamos esa habilidad de nuestros progenitores, ¿no? No sé si se han dado cuenta, nosotros a veces, ustedes mismos han debido heredar algunas habilidades de sus papás en alguna área de la vida, ¿no? En el arte, en la danza, en el deporte, etcétera. Entonces nosotros heredamos, en este caso, talentos o destrezas de nuestros papás. Las emociones son estados afectivos que experimentamos todos los días de nuestra vida. Estar triste, estar alegre, estar feliz es una emoción. Y esta emoción viene acompañado de cambios fisiológicos y endocrinos, ¿no? La presión en el pecho, los latidos rápidos del corazón, por ejemplo, son respuestas fisiológicas a una determinada emoción. O eliminar algunas sustancias de nuestro cuerpo, ¿no? Como la dopamina, etcétera. Entonces, estos son los conceptos básicos. Ya capacidades hemos hablado, lo que es la tristeza también. La tristeza es un estado de ánimo que nos ocurre cuando estamos en una situación desagradable en la vida, ¿no? Pero es un estado anímico normal. Dian Papalia en la actualidad clasifica
las etapas evolutivas en tres fases importantes, tres mundos diferentes, ¿no? Desarrollo infantil, desarrollo adolescente y desarrollo adulto, ¿no? Y cada etapa grande tiene también sus subetapas. Por ejemplo, dentro del desarrollo infantil tenemos lo que es el periodo prenatal, que va desde la concepción al nacimiento. La infancia, que va desde el nacimiento hasta los 3 años. La niñez temprana, que va de los 3 a los 6 años. La niñez media, que va de los 6 a los 11 años. Dentro del desarrollo adolescente tenemos dos subetapas. Me había olvidado colocar la una. La primera etapa del desarrollo adolescente es la pubertad, que va desde los 11 hasta los 13 años. Y la adolescencia en sí, que va desde los 13 hasta los 20 años. Dentro del desarrollo adulto tenemos la subetapa de la adultez temprana, que va de los 20 a los 40 años. La adultez media, que va de los 40 a los 65 años. Y la adultez tardía, que va desde los 65 años adelante. Entonces yo les voy a pedir de que podamos ir manejando de manera correcta y con sus nombres todas las etapas evolutivas del ser humano, ¿no? Desde una perspectiva ya más holística. Influencias en el desarrollo humano. Tenemos dos tipos de influencias. Uno lo que es la natura y otro lo que es la cultura. Dentro de la natura o herencia están las influencias relacionadas a factores biológicos, genéticos, que influyen en el desarrollo. Por ejemplo, los niños heredan la constitución física de los progenitores, ¿no? Eso es muy importante. Por ejemplo, dentro de los, si nos damos cuenta, nosotros heredamos aspectos físicos de nuestros papás. Al momento de unirse un espermatozoide con óvulo, nosotros estamos recibiendo una carga genética tanto de nuestros papás como de nuestro papá y de nuestra mamá, ¿no? Entonces, son aspectos que nosotros heredamos, en este caso de nuestros padres. Cultura o ambiente es la influencia en el desarrollo del ambiente y la experiencia, ¿no? Es todo el contexto y la coyuntura en el cual nosotros nos desarrollamos. Todos esos aspectos influyen en nuestro desarrollo. Por ejemplo, el tema de autoestima. El autoestima, queridos estudiantes, se forma en la infancia. ¿Y quiénes son los protagonistas fundamentales para fortalecer o debilitar nuestra autoestima? Son nuestros padres. Y nuestros padres son una influencia externa que nos va a permitir consolidar un buen autoestima o una autoestima debilitada. La psicología del desarrollo humano es una ciencia y por ende tiene que tener una fundamentación y una base teórica. Vamos a utilizar o vamos a manejar en esta asignatura tres teorías fundamentales e importantes. Uno, vamos a ver lo que son las teorías psicosexuales de Sigmund Freud con sus etapas psicosexuales. Vamos a ver la teoría cognoscitiva de Piaget, también con sus etapas cognoscitivas, y la teoría psicosocial de Erik Erikson con sus teorías psicosociales, ¿no? Etapas psicosexuales de Freud. Freud nos plantea 5 etapas psicosexuales. 1. La etapa oral, que va desde el nacimiento a los 18 meses, 12-18 meses. La etapa anal, que va de los 12 hasta los 3 años. La etapa fálica, que va de los 3 a los 6 años. La etapa de latencia, que va de los 6 años a la pubertad. Y la etapa genital, que va de la pubertad a la adultez, ¿no? Vamos a ir explicando cada una de estas etapas. Primero, la etapa oral, como dice su nombre, oral. En esta etapa, la principal fuente de placer del infante son las actividades centradas en la boca, como es el tema de la lactancia, ¿no? Es decir, el niño siente satisfacción al succionar
la leche, ¿no? Siente satisfacción al deglutir la leche. Entonces, además de que el tema de la succión está de nuestros reflejos primarios, ¿no? De nuestros reflejos de alimentación. Entonces, y además en esta etapa es importante observar el vínculo afectivo que se va dando entre la madre y el infante. Entonces hay satisfacción en la boca. Etapa anal, su nombre lo dice. En este caso, el infante siente satisfacción al momento de expulsar y controlar sus esfínteres, ¿no? Siente satisfacción. Además de que estos aspectos relacionados a la etapa anal son muy importantes porque posteriormente van a permitir un poquito explicar el tema de la personalidad que vaya formándose en el niño, ¿no? La etapa fálica. La etapa fálica es una etapa de exploración, una exploración sexual donde el niño empieza a explorar su cuerpo, empieza a explorar sus órganos sexuales, ¿no? Dentro de esta etapa fálica también tenemos dos complejos. Tenemos el complejo de Edipo y el complejo de Electra. El complejo de Edipo es cuando el niño se enamora de la madre, ¿no? Y entonces es ahí donde el padre pone la autoridad y a través de la disciplina le hace notar al niño de que el padre es él y de que él solamente es el niño. Y es ahí donde prácticamente el complejo de Edipo desaparece. El complejo de Electra es al revés. Es cuando la niña se enamora de la madre, ¿no? La niña se enamora, perdón, del padre. Y es ahí donde la madre entra con su autoridad y le hace conocer el rol que tiene que asumir como hija, ¿no? Y desaparece el complejo de Electra. Estos aspectos los vamos a ir analizando de manera más detallada posteriormente. La etapa de latencia es una etapa que va desde los 6 años a la pubertad. Latencia significa calma. Esta es una etapa de calma, donde los impulsos sexuales de ese proceso de exploración que se está dando en la etapa fálica descansan, se calman. Y el niño da más importancia a aspectos relacionados en el ámbito académico. Como ya tiene 6 años, ya está empezando una vida escolar, ¿no? Entonces da más importancia a aprender a leer, a escribir, a jugar con sus compañeritos, etc., ¿no? Entonces hay una etapa de latencia, ¿no? Una constante calma. Y nos pasamos a la etapa genital, que va desde la pubertad a la adultez. En esta etapa retornan los impulsos sexuales de la etapa fálica. Esta vez ya se van canalizando en la sexualidad madura adulta, ¿no? Hasta la consolidación de una relación significativa y la formación de una familia. Etapas cognitivas de Jean Piaget. Jean Piaget nos plantea 4 etapas fundamentales. 1. La etapa sensoriomotriz, que va desde el nacimiento hasta los 2 años. La etapa preoperacional, que va de los 2 a los 7 años. La etapa de las operaciones concretas, que va de los 7 a los 11 años. Y la etapa de las operaciones formales, que va de los 11 años a la adultez. En la etapa sensoriomotriz, como dice su nombre, el infante va desarrollando sus capacidades sensoriales y sus habilidades motoras. Capacidades sensoriales, como por ejemplo el sentido de la vista, el sentido del gusto, del olfato, etc., ¿no? Van desarrollando. Y también van desarrollando sus habilidades motoras, ¿no? Las áreas motoras básicas, área motora gruesa, fina, social adaptativo y lenguaje. La segunda etapa, la etapa preoperacional, que va de los 2 a los 7 años. En esta etapa el niño va desarrollando un pensamiento representacional y simbólico, es decir, simboliza el entorno, el contexto, ¿no? Es decir, observa, analiza el contexto a partir de símbolos. Por ejemplo, para un niño, un lápiz puede ser un avión, un borrador puede ser un tanque, ¿no? Entonces está simbolizando su entorno y su contexto. Operaciones concretas. Las operaciones concretas se dan desde los 7 a los 11 años. En esta etapa el niño ya va desarrollando lo que es un pensamiento
un pensamiento lógico. Ya puedes resolver problemas de manera lógica, en el aquí y en el ahora. Todavía no va utilizando conceptos abstractos. Operaciones formales. De los 11 años a la adultez, en esta etapa la persona va desarrollando ya un pensamiento abstracto. Maneja ya conceptos abstractos y no solamente concretos, ¿no? Conceptos abstractos como por ejemplo no sé, el amor, la justicia, el racismo, etcétera, ¿no? Y además ya va planteando soluciones hipotéticas a problemas, ¿no? De manera más eficaz y de manera más objetiva. Pasamos a la siguiente teoría, la teoría psicosocial de Erikson. Erikson también nos plantea 8 etapas fundamentales en el ámbito psicosocial. Uno, lo que es la confianza versus desconfianza, que va desde los 0 hasta los 2 años. 2, autonomía versus vergüenza y duda, que va desde los 2 a los 3 años. 3, la iniciativa versus sentimientos de culpa, que va desde los 3 a los 6 años. 4, laboriosidad versus inferioridad, que va de los 6 a los 12 años. 5, búsqueda de identidad versus confusión de identidad, que va desde los 11 hasta los 20 años. La 6, la intimidad versus aislamiento, que va desde los 20 a los 40 años. La etapa 7, la creatividad versus estancamiento, que va desde los 40 a los 60 años. Y la etapa 8, que es la integridad versus desesperación, que va de los 60 años hasta la muerte. La confianza versus desconfianza. En esta etapa el niño aprende a confiar o a desconfiar en el mundo. Los padres cumplen un papel muy importante en este aspecto, ¿no? Dar confianza en el infante. Si no se da la confianza correspondiente, el niño va a ser demasiado desconfiado. Aunque Erikson en un momento preciso nos decía de que es importante también manejar un poco el tema de la desconfianza para proteger al infante de los peligros que se van dando en el mundo, ¿no? 2, autonomía versus vergüenza y duda. El niño en esta etapa quiere ser libre y los padres tienen que apoyar esa instancia para que pueda realizar actividades a veces de manera independiente. Caso contrario, el niño va a entrar en una etapa de vergüenza y duda. 3, iniciativa versus culpa. La iniciativa está relacionado a lo que es la creatividad, ¿no? El niño quiere crear algunas cosas, quiere mostrar iniciativa, muestra su creatividad, y es ahí donde los padres tienen que incentivar, tienen que apoyar, aplaudir esas iniciativas. Caso contrario, el niño va a entrar a un proceso de sentimientos de culpa. Laboriosidad versus inferioridad, que se da de los 6 a los 12 años. La laboriosidad significa trabajo, actividad. Es muy importante que en esta etapa incentivemos y apoyemos a los niños para que puedan desarrollar algunas actividades deportivas, artísticas, etc. Esto va a ayudar a consolidar su autoestima y su autoconcepto. Si no apoyamos eso, vamos a formar un niño con sentimientos de inferioridad. 5. Búsqueda de identidad versus confusión de identidad. El adolescente tiene que consolidar su identidad respondiendo a 2 preguntas fundamentales. ¿Quién soy yo? ¿Y qué es lo que quiero hacer en mi vida? ¿No? Tiene que responder a estas 2 preguntas. Efectivamente, los proyectos de vida son hipótesis que se pueden cumplir o no se pueden cumplir, pero es muy importante ya tener una base fundamental. Si no ayudamos al adolescente a consolidar la identidad, va a entrar en una etapa de confusión de identidad. Y la confusión de identidad es peligroso porque esto ocasiona o esto conlleva a un consumo de drogas o bebidas alcohólicas, ¿no? 6. Intimidad versus aislamiento. La intimidad es muy importante. Es consolidar relaciones significativas. Cuando hablo de intimidad no me estoy refiriendo a tener relaciones sexuales, sino a mantener relaciones significativas hasta la consolidación de una familia, ¿no? Caso contrario, se entra a una etapa de aislamiento. Creatividad versus estancamiento. En esta etapa, de los 40 a los 60 años, el adulto medio necesita transmitir sus experiencias, transmitir conocimientos a las nuevas generaciones. Caso contrario, entra en una etapa de estancamiento. 8. Integridad versus desesperación, de los 60 años hasta la muerte. Nuestros adultos tardíos, ¿no? En esta etapa
es muy importante que el adulto tardío haga una evaluación de su vida, aspectos positivos y negativos, cuál ha sido el aporte a la sociedad en su vida, ¿no? Y este análisis o esta evaluación es positiva, el adulto tardío va a entrar en una etapa de integridad. Caso contrario, entraría en una etapa de desesperación. Y esto conlleva una depresión. Bueno, hasta aquí hemos podido, queridos estudiantes, dar un pequeño pantallazo, hacer una pequeña introducción, ¿no? Yo ya posteriormente, después de mandarles este video, voy a darles algunas instrucciones para poder hacer un cuestionario y también aclararles qué plataforma virtual vamos a ir utilizando y qué otros medios tecnológicos para poder mantener nuestro avance. Tengan ustedes muy buenas noches, les deseo lo mejor, siempre una mente positiva y tener fe de que pronto esto va a pasar y vamos a estar nuevamente viéndonos en las aulas. Abracen a sus papás, a todos sus seres queridos, expresen sus emociones, eso es lo más importante, y siempre agradezcan a Dios por un día más de vida. Muchas gracias y hasta luego.